En la última reacción análisis de esta maravillosa banda que es The Warning, propusimos que si llegábamos a los 200 likes, lo cual hemos logrado, pasaríamos a reaccionar / analizar musicalmente a la live session de la canción Animosity. Recordá que no puedo reproducir más de 7 o hasta 8 segundos de manera consecutiva de la canción por cuestiones de copyright, así que sin más preámbulos, vamos de una con el análisis reacción del día de la fecha. Bueno, primero que nada decir que Dani tiene la misma remera que yo, así que estamos en sintonía. No. Fuera de broma, Dani empieza cantando con el hermoso color de voz que tiene y está Ale acompañando en el bajo con una sola nota, ahí como súper desnuda la canción desde el vamos. Vamos a ver en qué nota arranca. Arranca en Do. Todavía no podemos decir si arranca en Do mayor o en Do menor porque tenemos una sola nota, no sabemos cómo continúa la armonía. Por lo que está cantando Dani, se me hace más que va a estar en Do menor, que ya en otra de las canciones, si mal no recuerdo en Disciple, estaba en una tonalidad parecida, lo cual es poco habitual en el rock, porque Do menor no es una tonalidad que se habitúa a tocar por una cuestión de practicidad, sobre todo en los instrumentos de cuerda, que por una cuestión de registro a veces no es tan aprovechable, pero bueno, en este caso parece que va como piña. Dani canta maravilloso. Simplemente de sol a do hace do menor. Y Ale cambia a mi bemol. Ahí entró Pauli con la batería. Si bemol. Entonces hasta acá tenemos la progresión porque acá veo que va a entrar toda la banda. Así que do menor, mi bemol mayor. Bueno, estoy tirando los acordes porque creo que van a hacer esto. La verdad que solamente escuchamos esto en el bajo. Se queda bastante tiempo en cada acorde. Si bemol mayor, que por lo que vengo escuchando en las canciones de ella, si bemol mayor es el acorde esperanzador, el que parece que nos va a ayudar a salir de la oscuridad. Y después, sin embargo, en vez de seguir hasta acá, como para concluir, baja al fa menor, un acorde súper oscuro. Por ahora esto sería do eólico o la escala de do menor antigua. Do menor. Lo que me llama la atención es que hasta ahora no hay ningún riff. Veníamos acostumbrados en los otros 3 análisis que hicimos a escuchar desde el vamos un poderoso riff, sobre todo en la guitarra eléctrica de Dani. Continúa con la misma idea, ahora sí con los acordes completos, banda completa. Lo que me gusta de los Power Trio también es que el bajo sobre todo puede apreciarse, y sobre todo que hayan comenzado directamente con Ale me parece un punto muy acertado, porque por una cuestión de frecuencias en los celulares, por ejemplo, es muy difícil que se escuchen los sonidos graves porque no están preparados para poder reproducir eso, entonces siempre se pierde un poco, pero acá que se pueda escuchar súper presente como acá en medio de la jeta, en medio de la cara, es tremendo. Hay cambio ahí como una suerte de puente, a ver. La bemol. Sube. Vuelven. Yo creo que va a volver acá. Introduce la nueva progresión porque son acordes que ya escuchamos en esa suerte de introducción cantada entre el bajo y la voz de Dani, que es muy particular eso porque el bajo tiene un registro justamente muy grave y la voz de Dani está como del medio para arriba y hace que esa distancia colabore con la desnudez del tema, con la animosidad del tema. Entonces esta segunda vuelta en donde repite el la bemol y el si bemol lo hace con mayor intensidad porque fíjate que acá lo hacía como reservándose. Sobre todo en la batería, que ahí está Pauli interactuando con el hi-hat y el bombo. Y acá directamente introduce el redoblante, ¿no? Para darle más poder. Pero siguen con eso. Ese es el estribillo, cuando entra con todo el power ahí. Y me parece que se escucha esto, ¿no? A ver. Claro, va el acorde de sol mayor, que hasta ahora no había aparecido, ¿no? Porque teníamos el la bemol. En la bemol, si bemol,
mayor de taratán, taitas, la bemol otra vez, si bemol mayor y ahora sol mayor y na. Hasta acá hace do menor, si bemol mayor, la bemol mayor. Si hicieras esa progresión de acordes al revés, o sea, la bemol, si bemol, do, es una progresión heroica trunca. Me gusta llamarle así porque si vos cambias ese do menor por un do mayor, escucha cómo suena. ¿Viste como cuando estás jugando al Mario Bros y llegás a la parte en la que izás la bandera? Bueno, es como esa parte triunfal. Es una resolución heroica trunca porque va al do menor. Pero acá igual lo hacen al revés, así que nada, comentario al pasar. Ahí vuelve. Vieron que en los otros análisis decíamos que es muy habitual en el rock, sobre todo que las canciones estén construidas por secciones como estrofa, estribillo, puente, introducción, coda y demás, y que dentro de cada una de esas secciones o partes esté dividida la misma en dos o más, es decir, una primera y una segunda, como si una abriera o fuera la pregunta y otra cerrara o fuera la respuesta. Y acá está ocurriendo exactamente eso, con lo cual es una canción que está, por lo menos hasta ahora, muy prolijamente armada y con mucha variedad, utilizando pocos recursos, porque por ahora están en una sola tonalidad, se mueven por más o menos los mismos acordes. Ahí está, esa parte que no la habíamos sacado, o sea, viene con mi bemol. Claro, exactamente, hace lo mismo que habíamos mencionado en la parte anterior. Do, si bemol, la bemol. Que es muy loco porque parece que Dani estuviera como yendo hacia arriba vocalmente y sin embargo los acordes están como bajando y como una tensión dramática muy interesante. Por fin aparece el riff furioso que estábamos buscando. Gracias, chicas, por nunca decepcionarme hasta ahora. Es muy loco que pase esto con una banda porque, viste, escuchás un tema y decís, che, qué bueno que está, dos temas, este zafa, pero por ahora, por lo menos todos los temas que vengo escuchando gracias a sus benditas recomendaciones, vienen siendo todos temazos. Son los mismos acordes que antes, do menor, si bemol mayor, la bemol mayor, pero ahora está el riff que hace una octava. Tremendo. ¡Buenardo! Recorre los acordes pero solamente sobre la tónica, es decir, sobre la nota que le da el nombre al acorde. Por ejemplo, do menor lo hacen sobre do. Do, si bemol, la bemol y ahora la, sol, fa, sol. Bien, entonces llega ese momento de... eso. Lo que decíamos antes, la primera vuelta, una vez, ¿no? El la, sol, fa, sol, repiten, do, si, la, y ahora hacen lo mismo pero dos veces, o sea, la, sol, fa, sol, y quedan ahí como en suspenso. Va al do otra vez Dani, fíjate que justo cambia el tan, tan, tan. Hay un pequeño drop ahí en el que el acompañamiento rítmico dado por la batería y el bajo cortan. Y Dani hace un levare con la voz, es decir, canta unas notas de la melodía con la voz para entrar nuevamente en el beat. Y canta efectivamente lo de la introducción. Tienen melodías súper pegadizas y súper cantables. ¿Viste? Es el acorde esperanzador, el si bemol mayor. Sube. Y ahí se mete Pauli, viste que hacen las dos voces. Dani está como ahí clavada en esa parte del medio y Pauli le hace una segunda voz, un poquito más arriba.
está ese puente otra vez que era el de la bemol. ¿Viste esa parte en la que Dani hace así y marca justamente lo que toca Pauli en la batería? ¿Viste? Y hace un riff también. Varios de ustedes me dijeron que ellas originalmente tocan piano. No sé si fue su primer instrumento el piano, pero sí que estudiaron mucho piano y piano clásico, de hecho. Y se nota en cómo construyen las progresiones de acordes, en la melodía que forman en cada una de las canciones, en los riffs que provocan. Y sobre todo en la utilización de estas escalas, como decíamos antes, poco habituales en lo general para el rock, pero que es muy dado para nosotros. La escala de do menor es casi como que la tenemos como nuestra favorita, así que creo que por ese lado viene esa cuestión. Acá se nota más, escuchá. Me dan ganas de aprender a tocar la guitarra eléctrica, y el bajo y la batería, todo. Vuelve al estribillo. Viste que con la voz también hace como ese salto grande. De hecho hace como algo muy parecido al instrumental. Lo cual le da muchísima continuidad al tema. Avancemos un poquito más. ¿Viste? Mayday, Mayday, como el tour que van a hacer se llama. Bueno, entramos en la parte más sentida. Fíjate que se fue como toda la carga rockera y está otra vez más desnuda la canción. La bemol. Y bemol. Ahora sí hacen lo que te había dicho antes. ¿Te acuerdas de la cadencia rota? Lo que te había dicho antes de esta cadencia rota. ¡Ay, Dios! Lo que te había dicho antes. Lo que te había dicho antes de esta resolución heroica trunca, ¿no? Que iban al do menor. Igual, déjame chequear algo. Claro, después del sol mayor, en esta parte. Deberían ir ahí, pero lo que hacen es esto. Mayday, Mayday, van al la bemol mayor. Esa partecita que va del quinto grado, o sea del sol, que es do, re, mi, fa, sol, al sexto, que es el la bemol, se llama cadencia rota. Porque la cadencia uno esperaría que fuera del sol al do y resuelva, pero acá en vez de ir al do, va a un grado parecido, que es el la bemol mayor, y por eso se llama rota, porque es como que le da continuidad. Vos venís. Y de hecho es una nueva parte en la que dice Mayday, Mayday. La bemol, si bemol, do menor, si bemol otra vez. Repiten en la que primero lo hacen más desnudo y ahora se empieza a meter la batería otra vez, marcando. Ahora sí se viene todo el rock and roll. Porque Pauli lo está preparando. ¿Te escuchaste la preparación de Pauli? Con el redoble. Y ahí se revienta todo, pero instrumental. Y al instrumental se le suma el riff que está haciendo Dani, como una conjunción de todos los elementos que fueron apareciendo sueltos por ahí. Y ahora le suma la voz encima. Y vos decís, bueno, ¿cómo le pueden agregar más intensidad cuando ya están sonando con todo? Vos fijate el cambio que hace Pauli de un momento a otro con la batería, en la que empieza a golpear todo el tiempo el redoblante como si fueran negras. Primero lo hace cada dos. Tum, ta, 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 ta. Este sería el bombo. Pum, pa, pum, pa. Y ahora está pa, 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 pa. Vamos otra vez con esa partecita, mirá. Uno esperaría que hicieran ¡plá! En el final, mirá. Y es como que te dejan con las ganas, es como, oh, hicieron un drop ahí, quitaron todos los instrumentos y queda la voz de Dani sola. Claro, y guardaron esa reserva de energía para depositarla cuando cayera. El estribillo nuevamente.
Y nos estamos acercando en el final, el estribillo ya lo hemos escuchado. El riff que le sigue al estribillo, por supuesto. Nos dejaron otra vez con las ganas, porque uno esperaría que... y concluya, pero hicieron... lo dejaron en suspenso. Me gustó mucho el tema, mucho la impronta que tienen ellas, ya la venimos escuchando, porque creo que no pecan ni por exceso ni por defecto, están como en el justo medio, ¿no? Como medio aristotélico lo que acabo de decir, en el sentido en el que hay riff, hay buenas progresiones de acordes, los manejos de intensidad están dados, no es que es una canción súper plana en la que hacen exactamente lo mismo todo el tiempo, sino que a uno le generan mucho interés, como una canción que tiene mucha animosidad, pero que nos deja con esas partes finales con mucha más expectativa que con la que habíamos ingresado previamente. Así que si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá como siempre que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.